Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana el Señor nos permita, queridos hermanos, traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor que en su paciencia, en su bondad y en su fidelidad, queridos hermanos, siempre Dios está pendiente de nosotros. Siempre Dios, hermano, nos envía sobre nosotros siempre una palabra que nos ayude, siempre, queridos hermanos, a volver a los pies de Cristo. Es importante entender, queridos hermanos, que Dios en su paciencia, Dios en su bendito amor, en su fidelidad, Dios es fiel a su palabra. En veces creemos que Dios es fiel hacia nosotros. No, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a todo lo que lucha para que el hombre, hermano, reciba todo lo que el Padre, ha ofrecido a sus hijos. Nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, está interesado por la vida del creyente, porque el hombre realmente viva y disfrute de las promesas que le ha hecho. Por eso en esta mañana, proponte en tu corazón realmente acercarte al Señor. Proponte en tu corazón realmente alcanzar los propósitos divinos, alcanzar el anhelo y el deseo que tiene el Padre para con nosotros. Pero qué tan importante, queridos hermanos, que nosotros vivamos una vida de acuerdo a los propósitos divinos. Por eso, quizás dirá, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero nuestra vida tiene más complicaciones en nosotros por conocer la verdad. En el momento que nosotros venimos a Cristo y tenemos conocimiento, se nos será demandado más de la gente que está afuera, de la gente que no conoce, la gente que, hermano, en veces el cristiano tiene actitudes peores que las que están afuera. Aquellos porque desconocen que hacer lo bueno, pero el que está dentro, hermano, hace actitudes en contra de Dios conociendo la verdad. Por eso la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Y se les llama impíos. Impíos. En las Escrituras menciona tres tipos de hombres: el hombre pecador, el hombre impío y el hombre justo. El hombre pecador es aquel que, aunque todos pecamos, todos nos equivocamos, la Escritura nos enseña que no hay un solo justo, todos nos equivocamos, cometemos errores, fallamos. Para Dios lo que a nosotros creemos sublime, dice la Escritura, para Dios le es abominable. Hay actitudes en veces que nos parecen bien, pero a Dios, delante de los ojos de Dios, estamos completamente equivocados. Porque el hombre, mientras no se sumerja en las cosas de Dios, no puede entender a gran magnitud. Por eso en Romanos dice, queridos hermanos, que realmente cuando agarramos las Escrituras, dice en Romanos 3, versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de las Escrituras, cuando nosotros la abrimos, cuando nosotros nos proponemos realmente a poner por obra su palabra, nos damos cuenta, queridos hermanos, qué tan mal estamos, cómo realmente es el pecado en nosotros. No en la vida de los demás, sino en nuestras vidas. Así como otros han superado cosas que quizás nosotros no hemos superado, lo mismo es viceversa. Quizás ellos no han superado lo que nosotros ya hemos superado. Por eso la vida del hombre no es igual. Por eso estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, de mucho menosprecio, de mucho rechazo hacia las cosas de Dios. Estamos viviendo tiempos donde el hombre cada día va a ir perdiendo el temor a Dios. Eso es profético. Cada día va a ir perdiendo su entrega hacia el Señor, cada día va a ir menguando su vida, porque es profético. Por eso tenemos que entender que en lo más delicado de nuestra vida es no menguar, es no menguar. ¿Qué significa eso?
de no dejarlo, de hacer las cosas para Dios como lo hacíamos en el principio. Porque en este caminar, queridos hermanos, no importa cuántos años tengas en el Evangelio. No importa si al principio lo hacías bien. No importa, hermanos, si realmente en un tiempo eras. Porque la gente dice, yo era la que cantaba, yo era el que tocaba, yo era el que predicaba, yo era el que ministraba, yo era el que le daba clases a los niños, yo profetizaba, mi Dios me usaba. Esa palabra en el tiempo pasado no vale. Esa palabra de que fui tantos años a la iglesia, no vale. Esa palabra de yo voy, pero sin involucrarme, no vale. La Escritura nos enseña, queridos hermanos, que la salvación es hasta el último día de nuestra vida. El servicio a Dios es hasta el último día de nuestra vida. El que el Espíritu nos use es hasta el último día de nuestra vida. Mateo 24 dice que el que permanezca firme, ese será salvo. Es que permanezca hasta el final de su vida, este será salvo. Así que la salvación no es unos años. La salvación no es servir por un tiempo. La salvación no es buscarle por un tiempo. La salvación realmente es permanecer hasta el último tiempo. Entonces vete preocupando. Si hay cosas que dejaste de hacer, preocúpate hacia dónde van tus pies. Si la palabra oveja significa el que va hacia adelante. Jesús dijo, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Va hacia adelante. Entonces todo aquel que es seguidor de Cristo, que es cristiano, que se considera una oveja, que se considera hijo de Dios, siempre va hacia adelante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo solamente asistir a la iglesia. Eso es religión. Es religión. Porque dejaron de hacer las primeras obras. Porque dejaron de hacer lo que realmente... La Escritura no dice que agradar a Dios, hermano, es realmente solo asistir a la iglesia. La Escritura nos enseña, queridos hermanos, que agradar a Dios no es solamente creer en Él. No, sino de vivir una vida para Él. Estamos viviendo tiempos muy complicados, porque es profecía. Y nosotros tenemos que entender algo, que nosotros no se cumpla la profecía. Que nosotros no se cumpla la profecía de ser apóstata. Que nosotros no se cumpla la profecía de rechazar a Cristo. Que nosotros no se cumpla la profecía de oponernos a Cristo. Que nosotros no se cumpla la profecía de los que van a volver atrás. Que no se cumpla la profecía de los que van a negar a Cristo. Que no se cumpla la profecía que un día van a dejar abandonado todo. Y se van a ir tras sus ídolos, se van a ir tras los deseos de su malvado corazón, dice la palabra. Que nosotros no se cumpla la profecía de todo lo negativo que menciona el Padre, menciona el Hijo, menciona el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros somos de los que vamos adelante. Eso significa de los que no retrocedemos, de los que permanecemos firmes en todo esto, pase lo que pase. Por eso, cuando usted ve el libro de Apocalipsis, cuando habla, queridos hermanos, de que aquellos hombres, aquellos realmente seguidores de Cristo, realmente dice que murieron. Murieron, queridos hermanos, fueron dignos de muerte. Por eso la Escritura nos enseña que hay quienes, el mundo dice que no es digno de tenerlos. Hay
Hay gente cristiana que tiene mucho valor delante de los ojos de Dios, que prefiere morir antes de aborrecer a Cristo, antes de rechazar a Cristo. Por eso dice, queridos hermanos, que hubieron creyentes en el tiempo pasado que hoy no es igual. Hoy la gente prefiere más. Y Jesús lo dijo bien claramente, queridos hermanos, porque dice en Apocalipsis 12, versículo 11, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta palabra menospreciar su vida, dice que estos fueron los que aquellos, Jesús dijo algo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Estos son los que esta palabra negarse a sí mismo, son los que llegaron a aborrecer su vida. Llegaron a aborrecer su vida. Les decía todo, dice en el libro de Lucas 9:23. Y decía a todos. Por eso la Biblia, la bendita palabra de Dios, es para todos. No importa si eres un joven, no importa si eres un niño, no importa si eres un pastor o un apóstol, no importa quién seas. La palabra de Dios es para todos. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero acá dice que ellos, en Apocalipsis dice que ellos murieron, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. No dice tuvieron años, no dices participaron. Hasta el último día de su vida, realmente menospreciaron sus vidas, aborrecieron sus vidas, se negaron a sí mismos. Negaron, ¿qué fue lo que negaron ellos? Negaron rechazar a Cristo en su vida. La gente hoy es cristiana solamente por pertenecer a una iglesia. Es cristiana por convicción propia de sentir de que por los años que estuvo, por las cosas que hizo, por las cosas que el Espíritu los usaba. La palabra de Dios es muy clara, pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra en esta mañana. Una de las cosas que me hablaba el Espíritu era que hay quienes, queridos hermanos, rechazaron la verdad. Hay quienes van a rechazar la verdad de Dios. Pero déjeme decirle, no será obligado a recibirla. El que rechaza la verdad, el que rechaza las cosas de Dios, déjame con todo corazón le digo, porque la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. No te van a obligar a asistir a la iglesia. No te van a obligar a servir a Dios. No te van a obligar a nada. Y cuando Dios no obliga a nadie, es porque el hombre en su corazón hay desprecio. En su corazón, queridos hermanos, está dejando de amar a Cristo. El que rechaza la verdad no será obligado a recibirla. El que rechaza las cosas de Dios no será obligado a recibirla. El que rechaza los designios de Dios no será obligado a recibirla. ¿Se acuerda usted de aquellos fariseos, aquellos intérpretes de la ley que rechazaron ser bautizados por Juan? Un día, cuando vieron los juicios de Dios, cuando vieron realmente que esto era verdad, corrieron a Juan pidiendo que los bautizara. Ellos habían rechazado los designios de Dios, se habían rechazado hacer la voluntad divina. Pero Juan el Bautista no los obligó. Cuando el hombre aborrece a Cristo, cuando el hombre rechaza a Cristo, no te van a obligar a nada. No te van a obligar a nada, hermano. La salvación es por amor, no por obligación. Tú no estás obligado a recibir a Jesucristo como tu Salvador. Tú no estás obligado a asistir a la iglesia. Tú no estás obligado a servir a Dios. No estás obligado, porque es por amor y es voluntario.
Cuando el hombre, Dios no lo obliga, lo va a dejar que haga con su vida lo que quiera. Bienaventurados aquellos a quien Jesús se le parece en el camino y los hace volver. Si a ti no se te aparece Cristo en tu vida, en tu caminar, y no te hace volver a los privilegios, a las cosas divinas, a lo santo, al servicio, al fluir, al amor de la verdad, y no te hacen volver, medita un poquito en esto. O Dios te ha rechazado, porque eso dice, eso vamos a verlo ahorita, queridos hermanos. Si Dios tienen una mente reprobada para que hagan con su vida lo que quieren, o queridos hermanos, o realmente odian y rechazan a Cristo en su vida. Vuelvo a repetirles, el que rechaza la verdad para ser salvo no será obligado a recibirla. El que rechaza a Jesucristo como su Salvador no será obligado a que acepte a Jesús como su Salvador. El que rechaza los designios de Dios, la voluntad de Dios, no será obligado. Así que si piensas o la gente piensa, es que es por amor, es voluntario, voy a ir cuando yo quiera, voy a ir cuando yo me nazca, voy a hacer esto cuando a mí me parezca. Tómate tu tiempo. A lo mejor no es tu tiempo, a lo mejor es el tiempo de Dios que quiere que tú te vayas. Por eso la Escritura dice que Dios es amor, grande es su misericordia, que realmente busca al hombre, hermano, para que lo salve, para que sigan su función. Por eso Jesús decía, toma tu cruz y sígueme. Levántate, toma tu lecho y anda. Sigue tu camino, haz lo correcto. Pero Jesús no le dijo, tómate tu tiempo. ¿Que no quieres venir a la iglesia? No vengas. ¿Que no quieres participar en nada? No participes. La Escritura dice, queridos hermanos, que hay cosas, hay verdades, hay realidades en el Evangelio. Pero esto a mí desde ayer ha estado golpeando mi corazón, que el que rechaza la verdad no será obligado a recibirla. El que rechaza a Jesucristo como su Salvador no será obligado a recibirla. Dios no va a obligar a la gente que lo odia. Dios no va a obligar a la gente que lo menosprecie, porque son ellos los que decidieron volver atrás. Son ellos los que decidieron rechazar la verdad. Y se van a volver cristianos de iglesia. Unos se van a volver cristianos de iglesia y otros se van a volver cristianos por creencia. Yo creo, mi Dios, yo creo que está conmigo, yo creo y solamente yo creo. No si mi fe está, solamente tienen a Jesús. Se crearon un Jesús en la mente y otros se crearon un Jesús, hermano, de iglesia. Ese es un falso Jesús. Otro falso Jesús es la mente. Cuando miramos, queridos hermanos, la iglesia vuelvo a repetir, porque la iglesia de la Odisea, la última iglesia de la Odisea, ves que su mentalidad era la riqueza. Su mentalidad era la prosperidad, su bienestar personal. Pero dice que revisamos un poquito la historia de esta iglesia de la Odisea, y a Jesús lo terminaron poniendo como un ídolo. Y por eso en el libro de Hechos Pablo les dijo, no vayan a pensar a ustedes, no vayan a llegar a pensar que Jesús es un ídolo. No vayan a pensar ustedes de que Dios es un ídolo. Dicen en el libro de Hechos, queridos hermanos, no vayan a pensar ustedes de que Dios está hecho que Jesús está hecho de metal, que está hecho de madera, que está de algún tipo de piedras preciosas. No vayan a pensar ustedes esos. No vayan ustedes a pensar, dice en el libro de Hechos 17,
Dice, porque han pasado mirando vuestros santuarios y hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerles, a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como que si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas cosas, y de sangre de hecho sobre el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No vayan a pensar, vean hermano. Luego dice, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Vea lo que dice en el 20. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de ninguna imaginación de hombres. Porque Dios pasó por alto, dice, pasó por alto los tiempos de ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No vayan a pensar que Dios es un ídolo. Cuando hablamos de oro, cuando hablamos de plata, de piedra, de escultura, no se está refiriendo a algo literal. No se está refiriendo, a algo espiritual. Se está refiriendo a algo literal. El oro representa las religiones. Una religiosidad, una falsa santidad. Un falso cristianismo. La plata representa las justicias, unas falsas obras, unas falsas obras buenas que creen que a los hombres los van a salvar las obras buenas. Queridos hermanos, no vayan a pensar eso, porque nadie es salvo por obras. Nosotros no fuimos justificados por medio de las obras, sino por medio de la sangre de Cristo. No vayan a pensar que en Dios se hacen cosas literales para agradar, para ser salvos. Por eso la Escritura nos enseña, queridos hermanos, que estamos viviendo tiempos de mucho rechazo, mucho menosprecio. Por eso es importante entender que Jesús dijo algo, nuestro Señor Jesucristo dijo algo, ¿verdad? Que el que quiera ser mi discípulo, dice, llamando a la gente, y a su discípulo, dice en Marcos 8:34, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo aquel que quiera salvar la vida la perderá, y todo aquel que pierda la vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha? Allí hace tres cosas. Le dice, niégase a sí mismo. 1. ¿Qué aprovecha? Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganara el mundo y pierde su alma? Que si va a ganarse el mundo, va a ganarse el dinero, va a tener bienes. ¿De qué aprovecha si gana todo? ¿De qué aprovecha si le va bien en su vida? Si tiene mucho dinero, ¿de qué aprovecha si le va bien? ¿Qué provecho va a sacar? Por eso dice, ¿o qué recompensa le dará al hombre por su alma? Vean lo que dice, hermano. ¿Qué aprovechan? Tome su cruz y me siga. Lo que dice el Señor, hermano. Y luego dice, hermano, por cuanto, dice, o perderá su hombre, le dice, esta generación adulta, pecadora, hijo del hombre, se avergonzará también cuando Él venga, porque se dice que se avergonzaron de sus palabras. Esta generación, porque el que se avergonzare de mis palabras, y dice, en esta generación adulta y pecadora, Él se avergonzará también de ellos cuando venga en su gloria. Se avergüenzan de predicar su palabra, se avergüenzan de hablar la verdad, se avergüenzan de hablar lo correcto, de no admitir realmente lo que es lo que Dios demanda, no lo predican. Solo son cristianos sin predicación de la verdad. Se avergüenzan de ser cristianos. El que no predica las cosas como son, el que no predica a Cristo realmente, se avergüenza
mi Señor Jesús ya les hace una advertencia. El que se avergonzare aquí en esta generación, dejó que sigan avergonzándose. Dejó que siguieran avergonzados de ser cristianos, de predicar la verdad, de hablar la verdad. Los dejó. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Hijo del Hombre venga. Los dejó hasta que Jesús viniera. Dejó que se siguieran avergonzando. Que siguieran avergonzándose de Él. Mientras lo acabamos de leer en Apocalipsis, se dice, hermano, que avergonzarse. Dice que ellos murieron dando testimonio a la verdad. Dice que ellos murieron, queridos hermanos, realmente dando testimonio, siguieron a Cristo hasta el último día de su muerte. Que es importante es saber realmente, queridos hermanos, que nuestra vida en Cristo es hasta el último día de nuestra vida. No podemos nosotros dar un pie hacia atrás, porque la Escritura dice, queridos hermanos, que si mi alma retrocediera no agradaría a Dios. En el libro de Apocalipsis, cuando habla, dice que cuando vio, dice en versículo 6-9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que han sido muertos por causa del testimonio de Dios y por el testimonio que tenían. Murieron. ¿Por qué murieron? Fueron decapitados. Fueron muertos. ¿Por qué razón? Porque murieron, dice, a causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Pero dice que murieron. Por lo tanto, quiere decir que hasta el último día de sus vidas, ellos, hermano, murieron dando testimonio, dando fe, legalidad, hermano, de que lo que hacían era verdadero. Estos murieron por convicción de lo que tenían. Estos murieron por convicción de lo que realmente eran. Pero esto fue hasta el último día de su vida. Fue hasta el último día de su vida. No había nada a medias. No había nada de que yo iba a la iglesia, yo me congregaba, yo servía, yo cantaba, yo tenía un privilegio, yo profetizaba, Dios me usaba, yo tuve tantos años. No los va a salvar. Hay en veces decisiones que creen que el hombre las toma, pero en realidad es Dios quien las toma. Por eso, pídele en esta mañana a nuestro Padre Celestial que pase lo que pase, no te suelte de su mano. Que no te suelte de su mano. Que pase lo que pase, que no te salgas de los propósitos divinos. Que pase lo que pase, no dejes de servir a Dios. Que pase lo que pase, no dejes de dar la vida por el Señor. Que pase lo que pase, tú sigue adelante. Porque un día la gente dirá, tenía razón. Tenía razón mi padre, tenía razón mi madre. Tenía razón que es mejor servirle a Dios. Porque hoy mucho creyente vive rechazando el Evangelio, consumidos por sus propios deseos de mejorar económicamente, de vivir un mejor estilo de vida, que merezcan reflejar la abundancia que creen que proporciona el ser cristiano. Por eso aquella gente que busca esas iglesias donde hablan de dinero, de prosperidad, de siembra, ese no es el Evangelio de Cristo. ¿Por qué Dios no detiene esas iglesias? Porque ellos no buscan a Cristo. Dice que hay un pasaje en las Escrituras que no recuerdo. Dice que ellos hicieron pacto con la muerte. Ellos hicieron pacto con el Seol. ¿A cambio de qué, hermano?
a cambio de la prosperidad. Ellos saben que van a morir. Ellos saben que molestan a Dios. Ellos saben que, hermano, que realmente ese es el camino que no lleva al Señor. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe que de una manera no es el camino, pero Dios permite que ellos tomen esa vida. Dios permite que sigan ese camino por cuanto aman más la mentira. Por eso dice en los Salmos 49, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos que enseñorearán de ellos por la muerte, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Para muchos Jesús ya no era su pastor era la muerte, porque dejaron el camino recto. Dice un versículo antes, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, con todos sus descendientes, con toda su familia. Hay gente que está conduciendo a su propia familia hacia la muerte, no hacia la salvación. Por eso pidamos a nuestro Padre Celestial que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordias. Que Dios se complazca en otorgarles muchas veces, hermano, vida. Aquellos que están apartados, aquellos que están alejados del Señor. Aquellos que no quieren nada con el Señor. Que Dios tenga misericordia, que les dé un tiempo para que vuelvan al camino de Dios y realmente, hermano, vivan una vida de amor, vivan una vida, queridos hermanos, entregados a su bendita mano poderosa. Por eso dice que, vea, aquí está este versículo, Isaías 28, versículo 15, está este versículo, amonestación de Jerusalén. Versículo 14, por lo tanto, varones burladores, aquí que gobernáis a este pueblo, a Jerusalén, oí la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos escondemos. Por lo tanto, el Señor hace dicho, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El creyente no se apresure. Él ajustará el juicio a cordel y a nivel la justicia al granizo. El granizo, barrera, el refugio de la mentira, y aguas al escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Cuando comience a pasar, y él os arrebatará, porque de mañana y en mañana pasará, y de día y de noche será ciertamente espanto, dice el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Porque acá dice, ¿qué es lo que hicieron ellos? Hicieron pacto con la muerte. ¿Cuándo hicieron pacto con la muerte? De que una versión dice, hicieron pacto con la muerte para que les fuera bien en esta tierra. Pero cuando se les quite todo, tendrán que rendir cuenta a la muerte. Hicimos pactos con la muerte. ¿Por cuánto qué? Dice, por cuanto hemos puesto note refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Todo aquel entonces que ama la mentira, mentira es aquello que va en contra, o que se hace las cosas en contra, en oposición, lo que se hacen las cosas contrarias a lo que la bendita palabra hace. Es una mentira entonces creer que porque tenemos muchos años en el Evangelio, vamos a recibir lo que otros realmente
dieron hasta la muerte. Es una mentira entonces que por creer en Jesucristo, solamente en la mente, no necesito congregarme, no necesito buscar. Va a ser comparado con aquellos que tienen realmente fe, o aquellos que solamente asisten a la iglesia. ¿En qué comparación van a ser con aquellos que son fieles? Es una mentira. Todo cristianismo que no lleva una vida entregada hacia el Señor es una vida de mentira. Por eso dice que amaron la mentira. Dice Juan que amaron la mentira. Dice, hermano, ¿por qué, hermano, amaron las tinieblas? La Escritura dice en Tesalonicenses, para que no sean salvos. ¿Por qué no fueron salvos? Porque entregaron sus vidas, hicieron un convenio con el Seol. El Seol que les entregó. ¿Qué les entregó la mentira? Les entregó prosperidad. Les entregó bienestar. Por eso mi Señor Jesús dijo que todo aquel que quiera salvar esta vida la perderá. Pero como son decisiones del hombre, está interesante esto. ¿Sabe qué es lo interesante? Que el Señor dejó que hicieran lo que tenían que hacer. No hubo un convencimiento, no hubo nada. Quiero que seas consciente de esto, hermano. Porque hay quienes reflejaron que rechazaron el Evangelio, rechazaron la verdad de Dios, consumidos por su propio deseo. Pensaron que el Evangelio es de irse bien, de ser de dinero, hablar de prosperidad, de bienestar económica, de un bienestar emocional. Por eso el Señor dijo que la vida del hombre no depende de los bienes de este mundo. Por eso Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste. El cristianismo, el evangelio no consiste en bienes, no consiste en prosperidad. No consiste. Por eso dice, guardaos de toda avaricia. Esas doctrinas de que te va bien, siembra, deposita, diezma, ofrenda, para que seas salvo, para que te vaya bien. Es una doctrina de la avaricia, del deseo de tener cada día más y más y abandonar el camino de Dios. La falsa doctrina de buscar lo terreno, las riquezas, por el simple hecho. ¿Por qué Dios te va a bendecir a ti? Hazte una pregunta. ¿Por todos los años que le serviste? ¿Por todos los años que profetizaste? ¿Por todos los años que fuiste a la iglesia? ¿O porque te sientas en la iglesia Dios quiere que te tiene que bendecir? No, hermano. No. El diablo se lo dijo a Jesús, a mi Señor Jesús, en el libro de Lucas 4. Te daré la gloria, te daré la honra, te daré riquezas, te daré lo que tú me pidas. Pero a cambio, deja de congregarte, deja de servir a Dios. Necesito te voy a dar un buen trabajo, un buen puesto, para que ya no tengas tiempo de estar en la alabanza, ya no tengas tiempo de estar en el servicio, ya no tengas tiempo de servir a Dios. Te voy a dar todo lo que tú quieras, pero salte. Si a cambio tú me adorares, si dejas de adorar a Dios. Usted ve en el libro de Éxodo, el lenguaje del diablo, el lenguaje del faraón fue decirle a los israelitas, dejen de atender palabra mentirosa de Moisés y Aarón, dejen de escuchar al pastor. Ustedes tienen muchas necesidades, Algunos en el libro de Lucas tenía todo, les dio todo lo que querían. Pero en el libro de Éxodo les hizo ver que tenían necesidades. Tienen necesidad de esto, tengo necesidad del otro. Así que deja el camino de Dios. Dios te entiende. Acuérdate lo que le pasó a este de Lot.
Dios te entiende que te vayas porque necesitas trabajo. Está bien, te dice trabajo. Pero yo te puedo apostar, queridos hermanos, que Dios puede darte un trabajo, bendito Dios, para que tú no faltes a la iglesia, para que tú no dejes de servir. Por eso dice, hermano, que ellos en Éxodo 6 dice, dejen de estar de ociosos y dejen de estar diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Y pues ahora trabajar no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Los metieron dile, por eso dice que cuando sacaron a Israel de la servidumbre, por eso dile, Padre, gracias Señor por el negocio, gracias Señor por el trabajo que me diste, ese trabajo que me diste, que me da tiempo para servirte, que me da tiempo para estar junto de ti, que me da tiempo para estar en tu presencia, que me da tiempo para alabarte. Gracias Dios, gracias Dios. Y ese significa, queridos hermanos, que nos da tiempo para hacer las cosas de Dios. Pero todo trabajo, toda relación que te aparta de Dios, no es de Dios. Grábatelo. Pero sin embargo, Dios no te va a obligar a que tú vengas, a que busques un trabajo para que tú vengas. No te va a obligar. Son decisiones tuyas. Por eso mi Señor Jesús dijo, Juan 12:48, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día posterior. Vean que acá dice, el que me rechaza, no fue al instante, no fue unos días, fue hasta el final. Todo lo que el Señor hablaba era hasta el final. Los dejó, en ese tiempo los dejó, quisieran lo que quisieran. Si tú me rechazas y no recibes mis palabras, lo dejó así. O sea, me rechazas. Y yo cuando venga, los dejó que todo el tiempo lo rechazaron. La palabra rechazar y la palabra aborrecer tiene el mismo significado. Rechazaron el mensaje. Rechazaron el mensaje de Dios. Rechazaron la invitación de Dios. Rechazaron la salvación de Dios. Y Dios los entregó. Dice que Dios los entregó a que hagan con su vida lo que quieran. Si el Espíritu Santo no te convence de que la decisión que estás tomando está mal, es que porque va a dejar contigo lo que tú quieras, porque en tu corazón, en el corazón de los hombres hubo rechazo, hubo odio. Eso es lo que querían. Por eso la gente está buscando la excusa perfecta. Y por eso le ruegan a Dios que les dé un trabajo, les dé algo donde ellos puedan justificar su ausencia hacia Dios. Por eso la palabra rechazar significa desestimar, violar la ley. Invalidar significa poner a un lado, significa separar. Todo el que se separe de mí, todo el que me ponga a un lado, dice, y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. Estas palabras que hoy les estoy diciendo, la invitación a volver. Aquí lo que dice la palabra, dice, ya nos veremos hasta el día postrero. Ya nos veremos hasta el día que serán juzgados. No volvió a hablar con ellos. No insistió con ellos. Todo aquel que me ponga a un lado, todo aquel que se separe de mí. Por eso el Señor hace una advertencia en el libro de Juan 15, versículo 3, 4. Separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nadie puede dar frutos. ¿Qué va a hacer el hombre si se separa de Dios? Dice que rechazaron, lo pusieron a un lado. Ya no es Cristo el número uno. Ahora está en un lado. Ahora se separaron de su servicio. Ahora se separaron, hermano, de escucharlo. Ahora se separaron de todo. Lo pusieron a un lado a mi Señor Jesús.
Porque dice el libro de Juan 15, versículo 25, por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me pusieron a un lado. ¿Qué te ha hecho el Padre? ¿Qué te ha hecho Jesús? ¿Qué te ha hecho el Espíritu Santo? Que dejes tirado tu privilegio, que dejes de congregarte, que busques a Dios cuando quieras. ¿Qué te ha hecho? Dice, sin causa me aborrecieron, sin causa me pusieron a un lado, sin ningún causa. ¿Acaso todo lo que, si tú le das gracias a Dios y dice que todo lo que que todo lo que tienes es que Dios te lo está dando, entonces ¿en dónde está la ingratitud? ¿Por qué la ingratitud? ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué el odio? Si el pacto que tienes, el trato que tienes, lo tienes con Él, no con el hombre. Por eso estás en un grave problema. Porque si tú dices, todo esto Dios me lo ha dado, ya estás siendo malagradecido, ya eres un ingrato. Y es diabólico pagar mal por un bien recibido. Es diabólico, es del diablo eso. Por eso al decir esto, entonces tendrán que decir, bueno, yo no sigo a Jesús, yo no adoro a Jesús, yo tengo tirado todo a mi Jesús porque todo el diablo me lo dio. No me lo dio Jesús. No me lo dio Dios. El diablo lo dijo. Yo te doy esta cosa, pero a mí me vas a adorar. Pero si Cristo es el que te está dando todo lo que tú tienes, te dando la vida, ¿por qué lo rechazan? La gente dice, no, yo no lo rechazo, yo no lo aborrezco, Dios sabe. No, acá dice que sí, porque dice que dejaron todo. Aborrecieron significa amar menos. Por eso dice que donde está tu corazón, allí, o sea, donde está tu tesoro, ahí vas a estar. Quiere decir que estás junto. Te pegas más a donde está tu corazón. Si tu corazón está en el mundo, ahí te vamos a ver en el mundo. Si tu corazón está en la familia, ahí te vamos a ver pegada a la familia. Si tu corazón está en el dinero, ahí te vamos a ver junto buscando el dinero. Y por lo tanto vas a dejar de servir a Dios. Toda invitación la vas a rechazar. Todo lo que la invitación que Dios te haga, la vas a rechazar. Hay gente que no asiste a los discipulados, hay gente que no asiste a las oraciones, hay gente que no asiste a la iglesia. Por más que Dios los está llamando, no hacen caso. ¿Por qué? Porque no está ahí su corazón. No está ahí su corazón. Su corazón está, uno está donde está el corazón. ¿Qué significa que fue puesto a un lado? Mi Señor Jesús lo aborrecían. Lo pusieron a un lado amándolo menos. Amándolo menos. Por eso de esto dice acá, hermano, por eso tenga mucho cuidado. Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él, grandes multitudes. Y volviéndose les digo, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre. No, dice, y no aborrece a su padre, a su madre, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz, viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí está hablando ahora. Dice que el que no renuncia a los bienes que tiene, el que no renuncia a su padre, a su madre, esposo, hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hoy se unieron a todo el materialismo, se fueron tras ellos. Hoy se unen. Ciertamente hay que buscar la salvación, pero sin dejar de hacerlo, porque la salvación es usted lo puede encontrar en el libro de Deuteronomio, versículo 13. Si las personas te van a presionar por estar con ellos, sin dejar de hacer las cosas de Dios, estás correcto. Pero si dejaste todo por seguirlos a ellos, levantaré un falso profeta, soñador de sueño, y te anunciaré señal o prodigio, y se cumplirá la señal o prodigio, diciendo, vayamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosles. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni de tal cristiano, ni al esposo cristiano, ni a la esposa cristiana, ni a los hijos cristianos. No darás oídos.
ni al tal soñador de sueños, porque Jehová tu Dios te está probando para ver si amáis a Jehová de todo, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardarás sus mandamientos, escucharás su voz, a él servirás y a él seguirás. El tal profeta de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la tierra de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del mal de en medio de ti. Y si se inclinare tu hermano, tu hijo, tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, tu esposo, tu vecino y tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvámosles a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están lejos alrededores, cerca de ti o lejos de ti, un extremo hasta la otra del otro extremo de la tierra, no consentirás con él, ni te prestarás oído, ni tu oído se compadecerán, ni le tendrás misericordia, ni le encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano sobre todo el pueblo. ¿Por qué? Por cuanto aconsejó rebelión, lo consentiste, te uniste con ellos. Ahora todos vamos a hacer lo mismo, vamos a aborrecer a Dios, vamos a alejarnos, rechazaron a Dios. ¿Y sabe qué? Lo Padre bendito, no hubo nadie que los detuviera. No hubo nadie que... Es que no me convencieron. No, es que Dios no mandó a nadie. No mandó a nadie. Porque si el Espíritu de Dios no te convence, nadie lo hará. Ten cuidado si tus cosas van hacia atrás. Porque pueden estar rechazando a Jesús para ser salvo, pueden estar rechazando la verdad para ser salvo, pueden estar rechazando el Espíritu Santo para ser salvo. Por eso Juan 6:60 dice, al oír muchos de los discípulos dijeron, duras es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le digo, ¿esto os ofende? Pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde está primero. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de vosotros no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, quiénes iban los que le iban a entregar. Por eso ellos saben, Jesús sabe, quiénes son. Como aquel que diga, es que Jesús le diga, bueno, tú estás camino hacia atrás. No, Jesús, yo no estoy camino hacia atrás. Bueno, ¿y por qué dejaste de hacer? Pero yo creo en ti. ¿Por qué dejaste de hacer? ¿Por qué dejaste de ir hacia adelante? Y dijo esto a ninguno, dice, ninguno puede venir a mí. No puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. No pueden hacer nada si el Padre, queridos hermanos, no pone el querer como el hacer. Oh, está tremendo. Si el Padre no los trae a Jesús, nada lo hará. Como el Padre no los había llevado a esa multitud, no puso en ellos el volver atrás. Se volvieron atrás. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Si el Padre no los trae a mí, se van a volver atrás. Jesús dijo, entonces, ¿queréis acaso de vosotros? ¿Por qué Jesús no los retuvo? ¿Por qué Jesús no trató de convencerlos? ¿Por qué mi Señor Jesús no rogó para que ellos se quedaran? Porque habían rechazado al Padre. Habían aborrecido al Padre. Habían menospreciado la verdad. El que rechaza la verdad de Dios, por eso el Señor dijo, las palabras que les he hablado no son mías, es del Padre que me envió. Habían rechazado al Padre, habían rechazado al Hijo, habían rechazado al Espíritu Santo. Por eso el que rechaza la verdad no será obligado a recibirla. No será obligado a que se quede. No será obligado a servir a Dios.
No será obligado. Si quieres orar, ora. Si quieres venir a la iglesia, vienes. Si quieres recibir a Jesucristo, hazlo. Pero no serás obligado. No los obligó ni trató de convencerlos o retenerlos para que se quedaran. Ni les ofreció comida, ni les ofreció ropa, ni les ofreció dinero. Por eso hay muchas iglesias que están ofreciendo ropa, comida, están ofreciendo despensa, están ofreciendo dinero con tal de que la gente se quede. No, queridos hermanos. Por eso cuando usted ve en el libro de Judas, dice que solamente te adulan para sacarte provecho. Toda gente que nada más te adula va a la iglesia por un bien que recibe y no va por amor a la palabra. No los van a detener. El que no va por amor a la palabra, el que no va por amor a su salvación, por amor por lo que Cristo es en su vida, no será obligado. Jesús no los retuvo. No los retuvo para que no se vayan. Dios ama a las multitudes, pero estaban sin ovejas, sin pastor, no van hacia adelante. No fueron obligados ni a quedarse. No fueron obligados a ser salvos. No fueron obligados a nada. Por eso cuando ve usted en el libro de Lucas 14, entonces dijo también al que había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, no sea que a la vez se vuelvan a convidar y sea recompensado. Pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, mancos, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden recompensar. Pero te serás recompensado en la resurrección de lo justo. Oyendo uno de los que estaban sentados en la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena sus siervos envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. Primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Vuelvo al siervo e hizo saber a las cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y tráelos acá, a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste. Y aún al lugar dijo al Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él, y viéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Todo aquel que rechaza la invitación de Cristo a la iglesia, a la oración, a los ayunos, a la palabra, a la participación, todo aquel que rechaza los cultos, rechaza de congregarse, rechaza toda invitación de Dios, se molesta el Padre. Digo: no los obliguen. No los obliguen. ¿No quieren asistir? No importa, hermano. Uno, le voy a contar un chisme. Ayer tuvimos una oración de 1 hora. Los que estuvimos ahí, tuvimos un día especial. Pasamos una manifestación sobrenatural, hermano. Algo precioso. Os digo que los que fueron invitados no fueron obligados a regresar, porque rechazan toda invitación, rechazan la palabra, rechazan a Jesús. No te van a obligar, hermano. Si no pone Dios el querer como el hacer, no te van a obligar. El que rechaza la verdad de Dios, créame,
que no te van a estar llamando. Va a venir hermana, va a venir hermano, va a venir a la iglesia, va a servir. Que voy a dejar mi privilegio, Dios te bendiga. Órale. Que me voy a ir de la iglesia, Dios te bendiga. Y nadie trata de detenerte, nadie trata de convencerte. Es porque has estado aborreciendo, es porque has estado menospreciando, es porque has estado rechazando las cosas de Dios. Y nadie te va a detener, porque nadie va a ser obligado a servir. Nadie va a ser obligado por aceptar a Jesucristo como su Salvador. Nadie va a ser obligado por andar en la verdad. Nadie va a ser obligado a ser cristiano. Nadie va a ser obligado, hermano, a recibirlo. Los discípulos se volvieron atrás, pero ninguno de ellos, Jesús no rogó por ellos. Jesús dijo, yo te ruego, yo te pido, dice el Padre, le digo al profeta, no ruegues por ellos, no ores por ellos. Porque, hermano, porque ellos rechazaron la palabra, rechazaron la invitación, no les interesaba recibir el mensaje, no les interesaba congregarse. Rechazaron a Jesús como su Salvador, rechazaron al Dios Santo y se fueron tras sus dioses, rechazaron la verdad del Evangelio y se fueron tras la mentira, rechazaron la santidad y la limpieza, rechazaron al Espíritu Santo, aborrecieron la luz, amaron las tinieblas, amaron la mentira. Con este término, con todo engaño e iniquidad, dice en los Tesalonicenses, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros, hermanos amados, por el amor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Amas la mentira o amas la verdad? Para todo tienen excusa, para todo tienen un pretexto, para todo tienen una justificación. Si usted pone pretextos y justificación, es mentira. Y todo lo que es mentira, todo el que anda en la mentira no es obligado a amar la verdad. Todo aquel que ama la mentira no es obligado a amar la verdad. Todo aquel que ama las tinieblas no es obligado a amar la luz. Todo aquel que ama el mundo no es obligado a amar a Jesús. Todo aquel que ama la riqueza, los bienes, no es obligado a seguir, hermano, a aceptar a Jesús como su Salvador. Ellos ya aceptaron la muerte. Hicieron pacto con la muerte de que les vaya bien, sabiendo que al final les va a ir mal. Todo aquel que rechaza el camino, la verdad y la vida, no será obligado a andar en ella. Todo aquel que rechaza a Jesús como su Salvador, no está obligado a ser cristiano, porque todo es por amor. Amor al Padre, amor al Hijo, amor al Espíritu Santo, amor a la palabra. Todo aquel que no lo ame genuinamente no estará obligado a amarlo a la fuerza, porque a la fuerza ni los zapatos. Servirle a Dios a la fuerza, nada. Asistir a la iglesia, hermano, nada. Cuando usted lee Ezequiel, dice que estos hombres deseaban ser como las demás familias de la tierra. Y la Escritura dice que Dios, cuando usted lo puede leer en Ezequiel 20, 32 al 39, dice que Dios les abrió las puertas. Váyanse. ¿Quieren ser como las demás familias? Váyanse. Pero hoy, dice el Señor, ¿verdad? Dice, los haré entrar en los vínculos y los apartaré a los rebeldes, los que se rebelaron contra mí. No entrarán, y con enojo derramado los haré regresar.
Queridos hermanos, no estás obligados. Si no lo amas de verdad, amarlo no es de boca, como decíamos ayer. No estás obligado a servir a Cristo. No estás obligado a aceptar a Jesús como tu Salvador. Si tú realmente no recibes, tú lo haces por amor y entiendes realmente el privilegio. Hubieron hombres que murieron hasta el último día. No aceptaron, queridos hermanos, la manipulación, el chantaje de su padre, de su madre, de sus hijos, de sus esposos, sus esposas. No lo aceptaron. Murieron hasta la muerte, dando testimonio que lo que decían realmente era verdad. No se dejaron manipular. Pase lo que pasaba, no dejaron de servir al Señor. Queridos hermanos, el que rechaza la verdad, las palabras de Cristo, la invitación de Cristo, la salvación de Cristo, la luz de Cristo, no será obligado a recibirla. Jesús, hay mucha tela que cortar sobre este pasaje, sobre este tema. Podemos sacar muchos ejemplos donde no los obligaron a aceptar a la fuerza a Jesucristo como su Salvador. Solamente veo yo que mi Señor Jesús se le apareció a aquellos hombres que iban a Emaús. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían una esperanza. Ellos no se estaban apartando de Dios. Ellos no se estaban alejando de Dios, sino que les faltaba doctrina. Les faltaba enseñanza. Bendito Padre del cielo, si tú rechazas las invitaciones de Dios, siempre pones excusas, pretextos y justificaciones, y no hay nada que te haga regresar a ser tú. Por eso dice en el libro de Romanos que Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó, dice, a la inmundicia de sus corazones. Dios los entregó, queridos hermanos, realmente al pecado, realmente que hagan con su vida lo que quieren. Fue Dios mismo que les abrió la puerta por cuanto rechazaron, por cuanto menospreciaron, por cuanto odiaron, pusieron a Jesús a un lado en sus vidas, pusieron a Jesús aparte en sus vidas, queridos hermanos, y ya no les volvieron a insistir. Ya no les volvieron a insistir. Bendito Dios, te pedimos que tengas misericordia, Señor. Te pedimos que tengas misericordia. Que te presentes en la vida, te manifiestes en la vida de aquellos, Señor, que solamente sea por doctrina. Que sea porque andan buscando una buena doctrina, una buena enseñanza. Pero no porque van tras el mundo. Si realmente Cristo es el que te está bendiciendo tu vida. Solamente Dios es el que está realmente bendiciendo tu vida. ¿Por qué hacia atrás y no hacia adelante? ¿Por qué convertirse en un cristiano de iglesia o solamente un creyente? Y no realmente, hermano, amar la verdad. Que Dios te bendiga en esta mañana, que su santa y bendita presencia te guíe, queridos hermanos, a buscar realmente al Señor. Que realmente, que de todo corazón, queridos hermanos, busques a Dios. No te van a obligar. No te van a obligar a buscarlo. No te van a obligar a nada en el Señor. Si realmente no lo amas con todo tu corazón, no lo amas con toda tu fuerza. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Así que ven a los pies de Cristo, recibe por amor del perdón, haz las cosas por amor y no por imposición. Que Dios te guarde, Dios te guíe a toda verdad. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Donde quiera que estés, regresa. Pero el Evangelio es hasta la muerte, no de que yo era. Que Dios te ayude, que Dios te entengas que nadie va a obligarte, pero que al final todo lo dejaron para el final. Si no te obligaron al principio,
no te convencieron en el principio para permanecer firme y luego te saliste y luego hiciste con tu vida lo que quisiste, solamente con un encuentro con Jesús en el camino te puede hacer volver. Si Jesús no te aparece en el camino, vas camino directo a la perdición. Vas directamente camino a la perdición, no a la salvación, sino a la condenación. Que Dios nos ayude, Dios les fortalezca, Dios les bendiga. Así que afírmate, hay tiempo, queridos hermanos, si Dios habla hoy, no endurezcas tu corazón. Muchas gracias, ayúdenos a compartir, dale like a la página y que el Señor me los bendiga en esta mañana. Y no rechaces ninguna invitación, no rechaces la verdad, no rechaces la salvación. No vaya a ser cosa de que ya no te insistan. Bendiciones.